La definición del operador adjunto se satisface esta relación, donde L dada es el operador adjunto. Y bueno, U es un elemento del dominio de L y B es un elemento del dominio de L dada. Eso lo teníamos. Y entonces, para obtener la expresión del operador adjunto a partir de un operador diferencial de segundo orden, el más general posible que ya escribimos, pues había que escribir el producto escalar de LU con B, es la integral entre A y B de LU B de X. ¿Ok? Donde, bueno, estas son funciones de X, U y B son funciones de X que están definidas entre A y B. Ok, entonces aquí L está actuando sobre U y la idea es que para obtener esta igualdad es tratar de cargar el operador diferencial a B y dejar U sin derivadas. Todos los operadores de todas las derivadas, cargárselas a B y dejar U sin derivadas. Eso pues conocemos cómo hacerlo, es la integración por partes. Entonces, veamos, veamos cómo hacer esto. Esto es la integral de A a B, que es L, el operador diferencial, es A2X. La segunda derivada de U con respecto a X la escribo así, U'', más A1 de X. La primera derivada de U con respecto a X, que es U1, U', perdón, más A sub 0 por U de X. Esto es LU. Todo esto multiplicado por B de X. ¿Ok? Entonces, la primera parte, veamos la primera integral, el primer término es la integral de A hasta B de A2 de X, U'' de X por B de X, este B de X. Entonces, la idea es dejar la función U sin derivadas y todas las derivadas cargárselas a B. Tenemos que integrar dos veces por partes. Esto es igual a, ¿qué cosa? La primera integración por partes tendremos A2X, B de X, U' de X, evaluada entre A y B, menos la integral entre A y B de A2X, B de X, todo esto prima, la primera derivada, por U' de X, de X. Esta es la primera integración por parte. Luego la segunda integración por partes, esto será igual a, tenemos que integrar de nuevo por partes esto, porque tenemos todavía una derivada en U aquí. Tendremos A2 de X, B de X, U' de X, entre A y B. Entonces igual, menos, y ahora tendremos bueno, esto lo voy a quitar que ahora abarca todo, menos A2 de X, B de X, esto prima, por U de X.
¿Ok? Esto evaluado entre A y B. El primer término de la integración por partes aquí. Y luego tengo el segundo término, es este signo menos con este menos es más la integral de A hasta B de A2x B de x B' por U de x de x. ¿Ok? Aquí ya tenemos lo primero que queríamos, que U no estuviese afectado por una integración por partes. Que U no estuviese afectado por una derivada. ¿Ok? Eso es lo primero. Entonces, esto lo podemos escribir. Vamos a ver cómo lo escribimos. Esto es, bueno, esto es igual a, lo voy a simplificar. Esto es igual a A2 de x. En esta derivada tengo la derivada de b' por A2. Aquí tengo un A2, voy a factorizar A2. B de x, U' de x, menos B' de x, U de x. Esto evaluado entre A y B. Luego tengo una derivada más aquí, menos A2' de x, B de x, U de x. Es la derivada el otro término de la derivada de este producto, más la integral. Bueno, esto evaluado también entre A y B, más la integral. Bueno, entonces tenemos ya el primer término. El segundo término es lo mismo. El segundo término, bueno, se procede de forma similar, ¿no? El U', que tengo una derivada, ¿no? Yo quiero cargar todas las derivadas a B y dejar U sin derivadas. Entonces tendremos, el segundo término es la integral de A hasta B, A1 de x, U' de x, B de x. Esto es igual, integrando por partes, a A1 de x, B de x, U de x, integrado, evaluado entre A y B, menos la integral de A hasta B de A1 de x, B de x, prima, U de x. Y ahí está, tenemos ya este término de acá, U está sin derivadas. Entonces tenemos este resultado y este resultado. Y el último resultado, el último término, perdón, esto ya no tenemos que hacer nada porque U está sin derivadas. Ahora juntamos todo. Entonces esta integral la voy a llamar I. Integral I será igual a este término, a 2 de x por este factor de acá, U de x, B' de x, menos B' de x, U de x, evaluado entre A y B. Tengo este término y este término, que tienen el mismo factor común, que es B por U. Entonces, puedo agregar es más A1 de x menos A2' de x multiplicado por U de x
b de x, evaluado entre a y b, más todas las integrales. La integral de a b de, bueno, todas tengo u de x, aquí u de x, y la última integral u de x. Entonces lo factorizo, u de x, factor de, el primer factor es a2 b de x, todo esto con dos veces, derivada dos veces, luego tengo un signo menos, menos a1 de x, b de x prima, y luego tengo el último término que es a0 por b de x. Lo voy a poner así, a0 por b, todo esto de x. ¿Ok? Entonces esta es la integral y de tal forma que esto que está aquí lo podemos identificar con esta integral, donde el operador diferencial ahora está actuando sobre la función b. Todas las derivadas están sobre la función b. Entonces eso lo identificamos con esto. El operador diferencial podemos, este L daga coincide con el operador diferencial que voy a poner aquí, ¿no? L daga coincide con este operador. Bueno, es este operador. Estos son términos de frontera, estos son evaluaciones de las funciones entre A y B. Son términos de frontera, son funciones evaluadas, son constantes, ¿no? Entonces el operador diferencial coincide con la integral entre A y B, perdón, el operador diferencial eh, es lo que está entre corchetes, ¿no? Es la segunda derivada con respecto de x, de a2 de x b de x, menos la primera derivada con respecto de x, de a1 de x b de x, más a sub 0 de x b de x. Ok, ese es el operador diferencial más unos términos de frontera. Como dije, estos son términos de frontera. Es decir, que el adjunto de L, que es a2 de x, la segunda derivada con respecto de x, más a1 de a1 de x, la primera derivada con respecto de x más a sub 0 de x. El adjunto de x, bueno, este es L daga actuando sobre B, pero ¿qué me faltó? L daga actuando sobre B. El adjunto sería simplemente los operadores que actúan sobre B. Los podemos identificar de acá. Entonces, ¿cómo sería el adjunto? Lo podemos escribir, tenemos que desarrollar esto. Entonces, L daga B es igual a la segunda derivada de esto. Entonces, tendremos, si desarrollamos esto, tendremos, la primera derivada es a2x a2x por
de b en dx más d a 2x por b de x. Esto lo tenemos que volver a derivar. Este es el primer término, son dos derivadas, ¿no? Entonces voy a quitar esto. Este es el primer término. Ese primer término es igual a d en dx a 2. Le voy a quitar el argumento para no cargar tanto aquí, por db en dx más a 2 por la segunda derivada de b en dx, más, luego tengo segunda derivada de a 2 en dx por b de x, más a 2 por la primera derivada de b en dx. Ese es el desarrollo de esto. Ok, entonces aquí esto lo puedo escribir, lo voy a escribir así como a' d en dx más, tengo otra derivada, perdón, a' 2 factor más este a 2, ¿no? Más a 2, todo esto factor de d en dx, más a 2, la segunda derivada aquí es con respecto de x, más lo último, a b' por b de x. Todo esto por b de x. Ok, ese es el primer término. Sí, sí, está bien hecho. Lo estoy revisando aquí, estos. Aquí me falta, aquí, no, aquí hay un error, ¿no? Porque estoy derivando esto, la segunda vez es la segunda derivada por b, y luego la derivada de esto por, esto es d en dx. Entonces aquí es dos veces lo mismo. Dos veces a 2'. Ok. Este es a 2 también, mi prima. Bueno, entonces tenemos que escribir todo de esta forma. Este es el operador que actúa sobre b de x, es un operador diferencial. Tiene las derivadas con respecto de x. Bueno, el segundo es más fácil, entonces voy a escribir directamente L daga sería, escribo primero la derivada con respecto a x de mayor orden, es a2 d en dx más, luego viene este dos veces a2' por d en dx, pero aquí tengo una derivada con respecto de x, también es a1 o menos a1 d en dx. ¿Ok? Cuando desarrollo esta derivada, tengo una derivada con respecto de a1 por b de x, que es esta justamente. Y luego tendré esta derivada de a, perdón, tengo la derivada
de A1 multiplicado por Bx más A1 por la derivada de Bx, que es esta. Luego todo lo que contiene a b de x, aquí tengo un término, me hace falta más a2' multiplicado por b de x, luego de aquí sale otro término que tiene un factor b de x, que es menos 1' por b de x, y el último término es este, más a sub 0, todo esto por b de x. ¿Ok? Entonces ese es el operador diferencial. Este es L daga. Si hago L daga actuando sobre B, obtengo esto que está aquí. Pero este es el operador diferencial, no contiene a la función B, opera sobre la función B para darnos esto. Y de esa forma hemos construido, entonces, a partir de la relación de operador adjunto, hemos construido la expresión para L daga. Partimos de esta relación, LU, B, esto es igual a U, L daga, B. Entonces, esto es un operador diferencial, entonces este término tendrá las derivadas cargadas a U. Para llegar a esto tenemos que cargarle a las derivadas a B. Este operador opera sobre B y tengo U sin derivar, y es lo que hicimos mediante integración por partes. Tenemos esto más términos de frontera. Términos de frontera son los que escribí aquí, ¿no? Los que están evaluados. Ok. Bueno, entonces esos términos de frontera los puedo expresar en términos de, lo voy a llamar así, J, V, que voy a definir a 2, esto que está aquí, ¿no? U, M' menos M'U, más A1 menos A2' por V. Término de frontera es esta función, que es bilineal, evaluada entre A y B. Este tiene un nombre, se llama concomitante bilineal, de U y B, ¿no? De las funciones U y B. Bueno, entonces a partir de esta construcción hemos identificado el operador, el adjunto, ¿no? O como la definición formalmente de operador adjunto es la siguiente. De operador autoadjunto, perdón, el operador adjunto es este, el que ya hemos identificado con este término de frontera. Y lo que nos interesa son los operadores autoadjuntos diferenciales. Estos son los operadores que tienen sus autovalores reales. Okay, entonces, un operador diferencial es autoadjunto, es un operador diferencial, es autoadjunto si L es igual a L daga y el dominio de L es igual al dominio de L daga. ¿Ok? Entonces, para que un operador diferencial sea autoadjunto, necesitamos lo siguiente, ¿no? Cuando L es igual a L daga, esto es igual a esto. Cuando los coeficientes
son iguales. El coeficiente de la derivada de segundo orden en x son los mismos. Pero el coeficiente de la primera derivada, aquí tengo a1 y aquí tengo 2 veces a2' menos a1. Entonces, estos son iguales si tenemos que a2' resulta ser igual a a1. A2' es igual a a1. Entonces, aquí tendré 2 veces a1 menos a1, tengo a1. Son iguales. Y si a2' es igual a 1, tengo a2 bi'prima es igual a a1'. Se cancelan estos dos términos y me queda a sub 0, que es igual a este. ¿Ok? Entonces, en ese caso, el, el operador es autoadjunto. El EDAGA es autoadjunto. ¿Ok? Y bueno, y el concomitante bilineal, los términos de frontera, tienen que ser tales que se anulan. Se anulan cuando U y B están evaluadas en la frontera. Esas son las condiciones entonces para que el operador sea autoadjunto. Ok, entonces la forma del operador diferencial autoadjunto es la siguiente. Es esta, ¿no? Entonces es que A2' es igual a 1, entonces lo puedo escribir como L es igual a A2 de X, la segunda derivada con respecto de X, más en lugar de A1 pongo A2' derivada con respecto de X más A sub 0. Esta es la forma de un operador autoadjunto. Y se puede poner de manera más compacta. Esto es igual a la derivada con respecto de X de A2 de X de X más A sub 0. Si ustedes desarrollan esta derivada, tendré derivada con respecto de A2 por derivada de X, es este término. Luego tengo A2 por la segunda derivada, es este término, y A sub 0. ¿Ok? En este caso tengo esto. Como se cumple que A2' es igual a 1, el concomitante bilineal tiene únicamente un término. J, V es igual a A2, V' menos B'. Este término se anula porque A1 es igual a A2'. Ese es el concomitante bilineal. Bueno, un ejemplo de un operador autoadjunto. No sé si hay preguntas sobre esta construcción. Es simplemente álgebra. Disculpe, ¿Sí? en J U sub V, pero en la primerita, sí, en la segunda línea de esa página, el último Ajá. término, A sub 1 Sí. menos A sub 2 prima, ajá, eso Ajá. está multiplicado con V. Sí, Ah, multiplicado ok, por ok. U y B. Ah, ok, ok, gracias. Bueno, un ejemplo de operador autoadjunto. Consideremos el operador diferencial L es igual a la segunda derivada con respecto de X. Entonces, si tengo una función U, supongamos U de X, con X pertenece al intervalo AB. Entonces, L actuando sobre U es simplemente la segunda derivada con respecto de X de U de X. ¿Ok? Ahora planteemos el siguiente problema de contorno. LU es igual a 0 con las condiciones de contorno, las más generales que vimos, que es B1 de U, la vamos a reducir a una condición en U de A es igual a 0 y B2 de U es igual a U' de A
es igual a 0. Esas son las condiciones, son condiciones iniciales, ¿no? Si pensamos en derivadas, por ejemplo, bueno, son condiciones simplemente en una de las fronteras, condiciones para la función y para su derivada. Entonces, en este caso, L es claramente aquí, claramente L tiene esta forma, ¿no? Porque em, lo podemos reducir a esta forma, donde esto es una constante, ¿no? L lo podemos escribir como d en dx a 2 dx d en dx más a sub 0 de x con a 2 de x es igual a 1 y a sub 0 de x es igual a 0. ¿Sí? De esa forma, tenemos que L será igual a segunda derivada con respecto de x, simplemente, que es el operador que tenemos aquí. ¿Ok? Y además, con estas condiciones de frontera, el concomitante bilineal evaluado en las fronteras, en A, es igual a 0, ¿no? Bueno, tengo una... mm, bueno, nos hace falta, aquí haría falta determinar condiciones que hacen autoadjunto el operador, porque las condiciones de frontera se anulan. Bueno, en una frontera se anula, pero en la otra no. Entonces tenemos que agregar la otra condición. Entonces, para determinar las condiciones en la frontera que hacen que el operador se anule, tenemos que evaluar el concomitante bilineal. Evaluemos. La primera parte es fácil de identificar que este operador L se puede escribir de esta forma, la forma general de un operador autoadjunto, y ahora tenemos que identificar las condiciones de frontera que hacen que este J se anule. Entonces, J de U, B evaluado entre A y B. Esto es simplemente, bueno, A2 no se anula, ¿ok? Entonces nos interesa como A2 no se anula, sino el operador A2 es igual a 1, ¿no? Si no, el operador sería el operador nulo. Esto es igual a 1, entonces el concomitante bilineal es U B' menos B' U evaluado entre A y B. ¿Ok? Y esto es igual a U, y es, perdón, aquí me equivoqué, primero es U' B menos B' U. Si no, esto sería 0. B menos B' U. ¿Ok? Entonces esto es U' evaluada en B por B de B menos, tengo U de B, B' de B. Esto es evaluados en B menos, y ahora evaluados en A, ¿no? Entonces es B de A, U' de A más U de A, B' de A. ¿Ok? Esto es igual a ¿qué cosa? Bueno, teniendo las condiciones esta, U de A y U' de A son 0, entonces estos son 0. Y simplemente me queda U' de B, B de B menos U de B, B' de B. ¿Ok? De tal forma que J de V
evaluado entre A y B es igual a 0 si B satisface las siguientes condiciones de contorno. B de B es igual a 0 y B' de B es igual a 0. Entonces, estas condiciones con estas se determinan condiciones que llamamos condiciones de frontera adjuntas. Estas son condiciones de frontera adjuntas. ¿Ok? En ese caso, el operador L es un operador autoadjunto. ¿Ok? No sé si hay preguntas. ¿No hay preguntas sobre esto? Todo bien por el momento. Muy bien. Ok, podemos tener los, un caso más general de un operador que tenga no solo la segunda derivada, sino tenga la primera y el término constante. Entonces, este es otro ejemplo. Tengo LU es igual a 2, la segunda derivada con respecto de x de u, más a1, la primera derivada de x, más a sub 0 de x, u de x. Con las condiciones en la frontera, bueno, este es donde u de x es una función con x entre 0 y 1. Y obviamente A2 tiene que ser distinto de 0, si no, no sería un operador de segundo orden. ¿Ok? Entonces, nosotros ya por construcción ya vimos cuál es la forma diferencial del operador adjunto. Esto es igual a A2, la segunda derivada con respecto de x, más 2 veces A2' menos A1 de x, más A2' menos A1' más A sub 0. Esa es la forma. ¿Ok? Bueno, para encontrar las condiciones de contorno adjunta tenemos que evaluar el concomitante bilineal, tenemos que evaluar entre 0 y 1. Entonces escribo, es más general que el ejemplo anterior. V evaluado entre 0 y 1. Esto es lo mismo que A2 de x, este es el concomitante lineal. ¿Ok? A2 de x por U' de x, B de x menos B' de x, U de x, más U de x, B de x, y luego tengo A1 de x menos A2', evaluado entre 0 y 1. Bueno, entonces esto aquí es igual. Bueno, me faltó poner condiciones en 0, aquí, tal como lo hice en el primer ejemplo. Supongamos que U de 0
es igual a 0 y u' de 1 es igual a 0. Son las dos condiciones que tengo. Bueno, entonces tendré... no, hay que evaluar esto entre 1 y 0. Primero, evaluado en 1, la primera derivada de u se anula. Entonces, evaluado en 1, se anula este término. Me queda este término, es a2, 1, b' de 1, u de 1. Y este término es distinto de 0 también. 1, b de 1, a2 de 1 menos a2'. A ver, aquí es a1, perdón. Este es a1. A2' de 1. Esto es evaluado en 1. Evaluado en 0, se anula. Evaluado en 0 se anula u. Entonces este término de aquí no está. Entonces tengo más a2, 0, u' de 0, b de 0. Este no está. Y este término también se anula en 0, todo el término. Tengo estos tres términos con un signo menos, ¿no? Evaluado en 0 es con un signo menos, ¿sí? Ujú. Bueno, y ahora puedo factorizar. Vamos a ver. Tengo, no sé si se puede escribir más sencillo esto. No, esto es lo más sencillo que lo puedo escribir. Entonces, para que sean las condiciones de contorno adjuntas, esto tiene que ser igual a 0. Tendría que ser igual a 0, ¿no? Y eso se logra si tenemos b de 0 es igual a 0 y, y lo que resta tendría que ser igual a 0. Esto tendría que ser igual a 0. Entonces podemos escribirlo así. Es una posibilidad. Es una posibilidad que esto sea 0. Eso simplemente eligiendo b de 0 es igual a 0. Y que esto sea 0, es decir, que a2, 1, b' de 1, u de 1 sea igual a u de 1, b de 1, a2, a1 evaluado en 1 menos a2' evaluado en 1. ¿Ok? Y aquí despejo b' evaluado en 1 es igual a esto, se cancela con esto, entonces sería igual a b1 sobre a2 de 1 por a2, a1, perdón, de 1 menos a2' de 1. Esa es la otra condición, que esto sea igual a 0. Perdón, que esto sea igual a 0 significa que esto sea igual, que b' de 1 sea igual a esto. ¿Sí? Ok. Bueno, eso simplemente es otro ejemplo, cómo construir operadores adjuntos. Hay que tener en cuenta no solo la forma de L, sino también las condiciones de contorno que hacen que los términos de frontera se anulan. Ok. Bueno, veremos
mañana que, bueno, si un operador no es autoadjunto, siempre puede transformarse en un operador, la forma del operador. Si tenemos un operador donde no se satisface la relación que A2' es igual a A1, esa es la relación que hace que el operador L tenga la forma autoadjunta. Si no se satisface esto, siempre podemos construir a partir del operador L un operador autoadjunto. Eso a través de multiplicarlo por una función lo podemos transformar. Bueno, eso lo veremos mañana. No sé si hay preguntas. Hemos hecho una construcción nada más de los operadores, de la forma de estos operadores autoadjuntos. Interesan los operadores autoadjuntos porque son aquellos que tienen las propiedades que ya mencioné para operadores generales, operadores lineales, de ser simétricos. En este caso, bueno, la simetría, cuando nos referimos también o especificamos el dominio del operador, hablamos en lugar de simetría que el operador es autoadjunto. Yo lo había usado en la clase pasada como sinónimo, un operador simétrico o un operador autoadjunto, pero en la definición de operador autoadjunto está también la especificación del dominio de los operadores, ¿no? El operador es autoadjunto, L es autoadjunto si L es igual a L dada y el dominio de L es igual al dominio de L dada. En este caso es autoadjunto. Anteriormente yo había definido simplemente cuando satisface esto el operador se llama simétrico. ¿Ok? Bueno, no sé si hay preguntas. No, no hay preguntas. Bueno, si no hay preguntas, mañana nos vemos. Hasta luego, nos vemos.